Amigos televidentes, hoy nos sentimos muy felices porque tenemos el privilegio, ¿no es cierto, Nessie?, de presentarles por primera vez un nuevo integrante al equipo de La Voz de la Esperanza y el programa televisivo Descubra. Me refiero al pastor Ángel Rodríguez Medina. Bienvenido, pastor. Es un placer tenerle con nosotros, Gracias, pastor. para mí es un honor estar aquí con ustedes. Lo hermoso de todo esto es que él vino a encabezar el departamento de evangelismo y hacer él la función de evangelista para nuestro ministerio. Pastor, para muchos esta palabra evangelismo, evangelista, hay un tabú alrededor de esas palabras, pero sabemos que es un concepto o una palabra cultica que sale en el Nuevo Testamento en el idioma original, en el griego, ¿no es cierto? Y que tiene algo especial, es una orden dada por Cristo. ¿Qué nos puede decir? La palabra evangelismo realmente viene del griego evangelio o angelion, que quiere decir una buena noticia, una gran noticia. ¿Y cuál es esa gran noticia? Bueno, nosotros los humanos estábamos perdidos debido al pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios se hizo hombre. En la persona de Jesús vivió una vida perfecta y esa fue la vida preciosa que el Señor entregó por nosotros en la cruz del Calvario, trayéndonos salvación y vida eterna. Ahora tenemos vida eterna gracias a Cristo y eso es en verdad una gran noticia. Ese es el evangelio que hay que predicar. Maravilloso, Sí. pastor. Pero muchas personas piensan que el evangelio tiene que ver con mucha gente, predicarle a mucha gente, pero tengo entendido que el evangelio comienza en casa, ¿no es así? Así mismo es, el evangelio comienza incluso con uno mismo. Uno debiera evangelizarse a sí mismo, tener un encuentro con el Señor y por supuesto, el evangelio no es para imponerse, es para vivirse. Y como dijiste, Nessie, es en la casa. Fíjate que en la Biblia hay evangelistas
que predicaron por muchos años. Noé, por ejemplo, fue un evangelista que predicó durante Sí, 120 así años. fue. Yo no sé cuántas personas aceptaron ese evangelio, posiblemente algunos lo aceptaron y murieron antes del diluvio, pero sí sé con certeza que toda su familia aceptó esa maravillosa noticia de salvación, de que en el arca estarían a salvo del diluvio. Toda su familia, él, su esposa, sus hijos, sus nueras, todos se salvaron y fueron 8 personas nada más. Maravilloso. Pastor, hay algunos que llaman la obra de evangelismo como proselitismo, que no hay que permitir eso, que no hay que llevar las almas a los pies de Cristo. Eso de bautizar almas no es bíblico, pero tengo entendido que el proselitismo es otra cosa. Cristo nos dio una orden antes de ascender al cielo. Tengo entendido que en Mateo 28, Mateo 28. nos da una orden Sí. evangelística. ¿Cuál es esa? Mateo 28, 18, 19 y 20. Incluso con esa orden el Señor afirma que su poder, un recurso del cielo, se nos concede. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la gran promesa: he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes? Esa es la gran comisión de la iglesia, la gran comisión del creyente. Sin embargo, para muchos eso se ha tornado no en una gran comisión, sino en una gran omisión. Muchas personas están omitiendo la responsabilidad primordial del creyente cristiano, a saber, la predicación del Evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación con aquellas personas que desconocen al Señor. Increíble, porque yo veo a Jonás, por ejemplo. Jonás se va a la capital del imperio asirio, recibe el llamado de Dios, llega allí y sabemos por Mateo capítulo 13, Cristo le dice a los contemporáneos y a sus discípulos que el más grande de los evangelistas no fue, tal vez en el futuro iba a ser Pablo, pero no fue Moisés, sino fue Jonás, porque su campaña evangelística se convirtió toda la ciudad, tal vez más de 2 millones de personas, incluso el rey y toda su familia. Pero Mateo capítulo 13 nos dice de que en el tiempo del fin, en la resurrección especial, se levantarán esos convertidos y testificarán contra esta generación. Así es. Pero así no, es. no nos vayamos muy lejos. Vamos a tomar una corta pausa. No se vayan, volveremos con ustedes. Hoy queremos ofrecer gratuitamente a todos nuestros televidentes un hermoso CD de música cristiana de nuestro cuarteto oficial Los Heraldos de Esperanza. Es una compilación especial de La Voz y deseamos enviarle su copia a su hogar. Llámenos o escríbanos para obtener su ejemplar al 1888 Tesoros, que es lo mismo 1888 837-6767, o escríbanos un correo electrónico a info@lavoz.org, o envíenos una cartita a La Voz de la Esperanza, Box 7279, Riverside, California 92513. Sabemos que usted gusta de la buena música, por lo tanto, contáctenos hoy mismo. Y aquí volvemos nuevamente con el pastor Ángel Rodríguez, director de evangelismo de La Voz de la Esperanza y el programa televisivo Descubra. Estimado pastor, leyendo yo el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, he encontrado que existen 5 ministerios primordiales y estos ministerios fueron la base que estableció la iglesia cristiana primitiva. Así es. Entre estos ministerios hay uno relevante y es la obra del evangelista. ¿Qué usted dice sobre eso? Sabe, Pastor Griff,
Es tan importante el evangelismo en la iglesia cristiana que el propio Jesús declaró que sería predicado el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. O sea que, a mi juicio, la última señal del regreso de Cristo es la predicación del evangelio, la función de evangelista. El evangelista es el que comparte las buenas nuevas de salvación con tanto creyentes como no creyentes, pero realmente nuestro blanco a alcanzar es el mundo. El apóstol Pablo dijo una vez: no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación. Amén. Claro, él subrayó una frase que a mí me gusta en verdad destacar: para todo aquel que cree, potencia de Dios para salvación para aquel que cree. Y luego dice, no solo el judío, sino también el griego, o sea, indicando que esto es para el mundo entero. Pero es importante creer, usted como predicador, ustedes como evangelistas, al proclamar el evangelio del Señor, la gente cuando acepta el mensaje, incluso cuando se unen a la iglesia, cuando se bautizan, es un gozo tremendo que les invade, ¿no es así? Así Porque es. así sucede conmigo. Realmente eso es lo que perseguimos como evangelistas, que la gente conozca al Señor, que lo reciba como Salvador y se una a su iglesia y se prepare para el fin de este mundo. Lo vemos nosotros en el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando estaba en la ciudad de Corintios, habían dos evangelistas. Uno era Pablo, otro era Apolo. Y a veces yo me doy cuenta que los evangelistas tienen un carisma especial, un talento. Algunos se transforman en demagogos. Algunos hacen que el mensaje gire alrededor de ellos. Y Pablo corrigió ese concepto. Y Pablo dijo, escuchen un momento, este ministerio no tiene que ver con un individuo, tiene que ver con el mensaje que gira alrededor de Correctamente, Cristo. pastor. Les tuvo que corregir a los corintios de la siguiente manera: yo no soy de Pablo ni soy de Apolo, yo soy de Cristo. El evangelista que enfoca la mirada de todos en Cristo es un hombre de éxito, sincero, que se puede creer, se puede depositar la confianza, que sea un maestro para nosotros. Pero el evangelista que gira alrededor de su propia persona mancha el evangelio y la obra de evangelismo, porque hemos visto muchos ejemplos en el pasado, en décadas pasadas. Grandes luminarias que han caído. Correctamente, sí. Esto es una obra de humildad, una orden antes que Cristo venga a terminar la predicación del Evangelio. Correctamente. La función primordial del evangelista consiste en presentar a Cristo. Amén. Esa es su tarea principal. Es la meta, ¿no? Es la meta, por así decirlo, el blanco. Y si un proclamador del evangelio no cumple con esa función, ¿qué tarea está haciendo? Ninguna. Porque se supone que el predicador a quien debe exaltar es a Jesús. Un evangelista que se exalte a sí mismo está prácticamente haciendo una obra personal, particular, pero no la obra de Dios. Es nuestro deber como evangelistas llevar al mundo a Cristo. Y realmente el poder del evangelio no está tanto por así decirlo, en la preparación del evangelista, en si es un individuo extremadamente educado. Realmente el poder del evangelista radica en que está presentando a aquel que tiene el poder, a saber, Así Cristo. es. Y Cristo es quien cambia corazones, Él transforma hogares, Él convierte a aquellas personas que están perdidas, rescata a nuestros hijos y están allá tirados y perdidos en las drogas, porque realmente la esperanza es Cristo. Eso es lo que tiene que hacer el evangelista. Entonces el evangelista es como un instrumento siendo utilizado por el Correctamente. Espíritu Santo. Amén. Qué maravilloso, Sí. qué maravilloso. Ahora, yo tengo entendido que Cristo también fue evangelista. Sí, Y eso lo vemos en el Sermón del Monte. sí. Asistieron miles. Bueno, la versión
bíblica nos dice 5.000 hombres, pero si tomamos en cuenta los niños, las damas y todos, tal vez fue más de 15.000 personas, Así sin mismo es. micrófono, Sí, sin adelantos electrónicos, se acarrió, se difundió, la voz llegó a esas miles de personas. Extraordinaria la obra de evangelismo que Cristo hizo. Así. Pero algunos piensan que solamente nosotros los hombres podemos evangelizar. Pero ¿tiene algún lugar la mujer en la obra de evangelismo? sí, Pastor Griff. En la Biblia podemos encontrar a mujeres que fueron instrumentos útiles, valiosos en la propagación del Evangelio. En el libro de los Hechos nos habla de una dama llamada Lidia, Lidia. que ella le concedió al apóstol Pablo y a su compañero su casa, y de allí el apóstol compartió el Evangelio. O sea, y si leemos la Biblia cuidadosamente, podemos encontrar muchas mujeres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que fueron proclamadoras de la palabra de Dios, evangelistas del Señor. Así, eso es, pastor, maravilloso. Estamos hablando sobre la maravilla del Evangelio. Nos vamos por un momentito a una pausa, pero volvemos con ustedes, no se vayan. Con gusto, hoy queremos ofrecer a nuestros televidentes gratuitamente el maravilloso libro El Camino a Cristo, bestseller de la literatura cristiana. Usted se deleitará en sus páginas, pues están llenas de consejos prácticos para su diario vivir. Obtenga su ejemplar hoy mismo, llamándonos al 1-888-TESOROS, que es lo mismo que 1-888-837-6767, o escríbanos un correo electrónico a info@lavoz.org, o envíenos una cartita a La Voz de la Esperanza, Box 7279, Riverside, California 92513. La Voz de la Esperanza ha creado desde sus inicios el Círculo Mundial de Oración, apartando cada día jueves para atender todas sus peticiones. Sin embargo, si tiene algún pedido especial, llámenos y con mucho gusto nos uniremos a usted en oración a Dios, pues todos los días de oficina nos reunimos para buscar a Dios en oración y presentarle a Él todas las peticiones que a diario llegan a través de nuestra página lavoz.org y nuestro correo electrónico info@lavoz.org. Y por supuesto a nuestro teléfono 1-888-TESOROS, que es igual a 1-888-837-6767, o por correo a La Voz de la Esperanza, P.O. Box 7279, Riverside, California 92513. No espere para mañana. Envíenos sus peticiones hoy mismo. Y aquí estamos nuevamente con la presencia del pastor Ángel Rodríguez, quien es director de evangelismo de La Voz de la Esperanza y el programa televisivo Descubra. Estimado pastor Rodríguez, nuestros televidentes, estoy seguro que tienen una incógnita en sus mentes. ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que queremos lograr cuando hacemos la obra de evangelismo? Todo vendedor, el fin es vender un producto. La obra de evangelismo no se vende. ¿Por qué? Porque ha sido pagado gratuitamente el precio por la sangre de Cristo. Pero ¿cuál es el fin? ¿A dónde queremos que las almas, los televidentes que nos están mirando, lleguen? ¿A qué lugar? Pastor Griff, es una gran pregunta esa la que usted ha formulado y precisamente perseguimos un ideal, un objetivo, una meta, un fin, como usted lo ha puesto en su pregunta. Y el fin consiste en que la gente precisamente acepte a Jesús como Salvador. Padres, madres e hijos, jóvenes, señoritas, niños y niñas que corran
hacia el Señor Jesucristo y lo reciban como Salvador, como Redentor. Eso es lo que perseguimos nosotros al predicar el Evangelio. Amén. Fíjense, sí, pastor, lo que la palabra de Dios enseña aquí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 16 y el versículo 16. Repito el texto, tal vez para beneficio de nuestros televidentes. Marcos 16, 16. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Este es un pasaje significativo, pero me impacta saber cómo este pasaje comienza. Fíjate lo que dice aquí, Nesí, antes de ese mandato de creer en el Señor. La Biblia dice en Marcos 16, 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Es un mandato del cielo. Amén. Y es el deber nuestro predicar el Evangelio a todo el mundo. Claro, usted, su esposa, yo, es un trabajo imposible para nosotros hacerlo. Yo creo que es una tarea de todos. Una notable escritora cristiana declaró en sus libros que cada creyente, cada cristiano nace en la iglesia como un verdadero misionero, como un verdadero discípulo, en otras palabras, como un proclamador del Evangelio. El Evangelio no solo se proclama con palabras, también se puede presentar con la vida de la persona, con sus actos. Es más, alguien dijo una vez que un sermón vivido tiene más poder que 1000 sermones juntos. Y sabemos que en el día de Pentecostés se bautizaron alrededor de 3000 al comienzo. Así fue. Y sabemos que en los próximos 30 años, de acuerdo al gran historiador Christopher Walker, nos dice que tal vez se convirtieron al cristianismo, que en aquel tiempo lo llamaban secta, 6 millones de nuevos adeptos. ¿No es cierto? Es impresionante. O sea que el producto final es nacer de nuevo. Amén, así es. Nacer, morir a la antigua vida, nacer en la resurrección de vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y la pregunta sería a los queridos televidentes, si ustedes han pasado por esa experiencia, si usted ha nacido de nuevo, no asperjado, no chorreada el agua, sino ha nacido con todo su cuerpo sepultado dentro del agua, porque sabemos bien que la palabra bautizo es sepultar, sumergir. Correctamente, y la Virgen sí. María enseñó a su hijo cuándo hacer esas cosas, ¿no es cierto? ¿Cuándo, Nesí? Ay, cuando fue el momento prescripto por la ley, la profecía, así lo dijo que él lo iba a hacer. Claro. Cristo ya era una persona de Ya era 30 adulto. años. Sí. Ya sabía lo que estaba haciendo. Exacto. O sea que esa idea de un pecado original que se saca de Salmo 51, lo estamos sacando fuera de contexto. Totalmente, porque la Biblia no enseña eso. Ah, no. No, porque si hubo pecado original, Cristo también tendría pecado a los 30 años. O sea que el bautismo no es por Y el usted pecado sabe, pastor, solamente. que cuando él apareció ante Juan el Bautista, Juan admitió Admitió. que la persona que estaba delante de él Era perfecta. no necesitaba bautizarse Así fue. porque era perfecta. ¿eh? Así fue. Y fue el Señor Jesucristo quien le dijo, deja ya, vamos a cumplir con toda justicia. Y así fue como Juan Y lo esa bautizó. toda justicia es un paquete. Correcto. ¿No es cierto? Es la vestimenta que Cristo nos quiere vestir a todos. Son esas vestimentas blancas que los 144,000 y la gran muchedumbre se van a vestir. Pero la justicia de Cristo es basada en la gracia y la obediencia en sus mandamientos. Amén, ¿no es cierto? así es un regalo de Dios, Es un correctamente. regalo de Dios. Pero ese regalo de Dios se va a acabar, pastor, ¿no es cierto? Sí, así es. Está al punto de cerrarse la puerta. Así. ¿Por qué? ¿Cómo podemos comprobar que la puerta se va a cerrar? ¿Hay algo en el pasado que se cerró y nos muestra un ejemplo, un microcosmo de lo que va a ser ahora? Hemos leído en el mensaje del Señor Jesús, mensaje profético, que Él habló que en los últimos días Será ocurrirá todo como los días de igualmente Noé. como sucedió en los días de Noé. En los días de Noé hubo mucho tiempo
que el Señor le concedió aquella... 120 años de Imagínese predicación. usted, 120 años de oportunidad para que acudieran a Dios y se apropiaran de esa salvación. Y bueno, como dije hace un rato, quizás algunos lo hicieron y murieron antes del diluvio, pero la mayoría rechazó. Y así como se cerró la puerta del arca, y yo les aseguro a ustedes que cuando empezó a llover, que esa gente corrió hacia el arca y querían abrir la puerta, tal vez afuera había familiares de Noé, a saber si había personas queridas, y él quería Y se abrirles cerró la puerta de la gracia. Se cerró esa puerta y Noé no la pudo abrir porque no la cerró él, la cerró Dios. ¿Qué Entonces, llamado usted le haría? ¿Cuál Entonces, es el mensaje, pastor? Amigos y amigas televidentes, la puerta de la gracia, la puerta de la misericordia, yo no diría que está abierta, está entreabierta y está más cerrada que abierta. Hoy es el día de la salvación, así lo indica la Escritura. Hoy, si hoy aceptas al Señor Jesucristo como Salvador personal, yo les aseguro que esa salvación ustedes la disfrutarán. El Señor les recibirá con los brazos abiertos y ustedes gozarán de esa gran salvación. Y la Biblia dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Así que aprópiate de los méritos de Cristo. Recuerda que Él te ama y Él tiene en el reino de los cielos un lugar para ti. De modo que es tu decisión, la decisión es tuya. El Señor te ofrece vida eterna. ¿Qué vas a decidir? ¿Quieres aceptar la oferta de Cristo? Que el Señor les bendiga ricamente al tomar la decisión más importante de sus vidas. Una luz en la oscuridad, un milagro de amor, una búsqueda constante de hacer los sueños realidad. Él nos dio toda su hermandad, bajo el rótulo de la paz, incondicionalidad que nos acepta en libertad. Al grito del corazón